Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva cita con el misterio desde mis crónicas del misterio. En este rincón, en este refugio de libros nos encontramos y con este formato hoy de vídeo para que lo disfrutes cuando quieras en esta duración corta comparada con los directos. El próximo día será un directo y aprovecho para felicitaros y para daros las gracias por hacer del canal algo más visible. Ya lo sabéis, podéis hacer vuestros comentarios después de ver el vídeo. También podéis reaccionar con esos me gusta que tanto ayudan y por supuesto si no lo habéis hecho suscribíos ya al canal, a mis crónicas del misterio, porque aparte de que tú te beneficias con la notificación, si activas la campanita para saber cuándo van a comenzar los contenidos en este canal, pues también ayudas al canal. Y una forma más directa es la de patrocinar el canal haciéndote miembro, haciéndote cronista, y que en la pantalla de inicio puedes ver la pestaña para ver las distintas formas, las variedades que hay para hacerlo. Bueno, hoy estamos aquí para un nuevo contenido. Vamos a hablar de un programa en cierto modo polémico en cuanto a que algunos lo criticaron y lo critican con sus contenidos, pero sin embargo lo que no podemos quitarle es un ápice de esa popularidad y ese enorme tirón que tiene y que sobre todo en el pasado tuvo con muchos casos, como es el caso de la mano peluda, así se llamaba este programa. Un programa en el que podemos decir que se basaba en las llamadas telefónicas que hacían los seguidores, los oyentes, para contar sus vivencias, sus casos dentro del mundo de lo paranormal, del ocultismo, de los sucesos paranormales y del misterio. Allí se dieron cita muchos testimonios que luego han sido casos a investigar. Por otro lado, hay que decir también que este programa, que obtuvo un gran éxito, no siempre tuvo al mismo presentador. Hoy podemos decir que estamos muy cerca, en el 31 de mayo concretamente se van a celebrar el tercer aniversario, los 3 años del fallecimiento de Rubén García Castillo. Rubén García Castillo fue el locutor mexicano, porque el programa es mexicano, conocido principalmente por su trabajo en este programa de radio, como decimos, llamado La Mano Peluda. Un título que ya de por sí parece indicar y bueno, pues un poco provocar al personal, a los oyentes que por primera vez oyeran este espacio, que no era un espacio radiofónico cualquiera, sino que tenía grandes dosis de todo aquello que muchas veces se rechaza en el misterio y en la divulgación del misterio, como es lo llamativo, ¿no? Bueno, pues este programa dedicado y especializado en los temas de lo desconocido, fue Castillo quien estuvo al frente de la emisión durante 4 años antes de pasarle la batuta a Juan Ramón Sáenz, quien lideró el popular programa de radio desde 1999, hasta el año en que, después de ese debut al borde del siglo XXI, pues hasta el 29 concretamente de mayo también, fijaos la fecha, de 2011. Estamos hablando de una fecha en la que él también falleció. Bueno, tras esa partida de Sáenz, tras ese adiós por fallecimiento de Sáenz, aquí tenemos a los dos locutores, pues García Castillo, a quien vemos debajo con los auriculares puestos, fue cuando dejó de emitirse por cambios estructurales en la cadena radiofónica, y García Castillo llevó su formato al programa Historias del Más Allá. Bueno, pues la muerte prematura de García Castillo, precisamente del que se cumplen muy pronto los 3 años, hizo o reavivó esas especulaciones que ya habían surgido cuando se vinculó
antiguamente el suceso a lo que muchos creen que arrastra este programa de radio, y es desde un determinado día. ¿Cuándo? Bueno, pues esta carga principalmente, o lo que primero hay que decir, no es otra cosa que una maldición, así se cree, que en realidad el programa está maldito. ¿Y cuándo fue la fecha? Pues cuando el fallecimiento de Juan Ramón Sáenz, a quien tenemos en la parte superior de los dos locutores, ese otro emblemático locutor de La Mano Peluda, que en homenaje a ella hoy pues tenemos aquí detrás de mí la mano siniestra en la maceta, esa planta que siempre nos acompaña en muchos directos. Y bueno, como homenaje a este programa y a este capítulo de mis Crónicas del Misterio, hoy precisamente tenemos la mano ahí detrás. Bueno, pues él falleció hace 13 años, Juan Ramón Sáenz. Estamos hablando casi de una década entre uno y otro. La circunstancia de que ambos comunicadores fallecieran a finales de mayo de una década de diferencia ha propiciado que se relacionen la muerte de García, de Rubén, con la de Sáenz, con la de Juan Ramón. Bueno, pues el círculo se cierra aún más, se estrecha, si tenemos en cuenta que la muerte de Sáenz desencadenó una serie de inquietantes conjeturas por aquel tiempo. Y es que muchos de los oyentes de Sáenz, a quien vamos a ver en una fotografía en solitario a él, bueno, pues este recordado locutor que falleció con 48 años, los dos podemos decir que son en ambos casos muertes prematuras, bueno, pues muchos de sus oyentes aseguraban que su partida se debió a una supuesta maldición que derivaría de la última investigación paranormal que este popular locutor de radio del famoso programa La Mano Peluda pues había realizado. ¿Cuál fue? ¿Qué caso fue aquel? Pues el caso Josué, así lo bautizaron, un individuo que aseguró en antena cómo se hacían todas las revelaciones. Ya os digo que se basaba principalmente en las llamadas de oyentes que iban a contar, como en otros programas se cuentan otro tipo de experiencias o en torno a lo que ese día pregunte el locutor. En este caso eran para contar vivencias dentro del terreno del misterio. Bueno, pues este individuo, esta persona, de la que no se identificó y luego en vídeos tampoco se le vio el rostro, aseguró haber hecho un pacto con el diablo. Y es que años atrás, en 2002, uno de los casos que más impactaron al público de La Mano Peluda había sido este, de un joven llamado Josué Velázquez, quien llamó desde Estados Unidos, llamaba al programa mexicano, al estudio de radio de La Mano Peluda, para contar un supuesto caso de posesión demoníaca que estaba viviendo y que había derivado de un pacto que había hecho con entidades diabólicas, con entidades demoníacas, entidades oscuras. ¿Por qué había realizado este pacto? Pues como casi siempre, o por no decir siempre, se realiza y el origen y el objetivo es el mismo. El pacto se realiza para poder obtener dinero, lujo, fama en otros casos. Entonces Josué, este interviniente en el programa, contó en antena que había recibido lo prometido, que aquello que había reclamado le había sido concedido, pero a cambio podía decir que estaba pagando con un alto costo aquel pacto, porque el acoso de los demonios que le estaban atormentando era de forma muy violenta, era un acoso muy violento. Lo había logrado, afirmó, y que para su consecución había tenido que matar a su abuela. Esa fue la revelación principal, la que más nervioso quizá puso al equipo de La Mano Peluda, y de acuerdo con su testimonio, la verdad es que dice que las huellas del crimen desaparecieron después. Lo cierto es que
aparte de todo hecho, aparte de realizar lo que le exigía ese pacto, sin embargo, estaba en apuros y por eso reclamaba la ayuda del programa. Dijo que no podía disfrutar del dinero que sí le había llegado, que no podía disfrutar de los lujos porque esos demonios le atormentaban y declaró entre sollozos que no quería morir. Josué dijo que practicaba artes oscuras e incluso dijo haber contactado con el mismísimo Satanás, que lo hacía sentir en muchas ocasiones, le introdujo el sentir ganas de hacer cosas malas, de hacer actos impropios de un humano, de una persona con buenos sentimientos, pero que él no lo deseaba así, aunque en muchas ocasiones había tenido que participar, había tenido que hacerlo. En una de esas llamadas se le escuchó aterrorizado, se le escuchó cómo en ciertos momentos de su participación se podían escuchar graves sonidos, graves voces, gruñidos, carcajadas sin razón alguna, carcajadas burlonas, diabólicas, que se resistían a las palabras que en esa ocasión Sáenz, Juan Ramón, el locutor, había citado a Josué para que fuera, exorcizado o de alguna manera intentando ayudarle con la presencia en los estudios de un predicador cristiano, de un sacerdote, que desde la emisora rezaba. No fue concretamente un exorcismo, pero estaba realizando oraciones para liberar el alma de Josué. Bueno, pues en medio de esa escena, el estallido de risas burlonas, risas demoníacas, surgieron de la garganta de Josué esos gruñidos guturales y por fin, desde entonces, el caso se le conoció a partir de ese momento como el caso de Josué el endemoniado. El suceso causó tal impacto que podemos decir que en 2011 Juan Ramón, el periodista, el locutor, intervenía en la televisión azteca con colaboraciones en el programa Extranormal, que se llamaba, y el fallecido locutor volvió a contactar con Josué para darle un seguimiento, una preocupación, que supiera Josué que seguía preocupado por su caso, y viajó hasta los Estados Unidos para entrevistarlo, y según algunos dicen que ya en ese propio vídeo se ve en ese mismo momento como en la entrevista a Juan Ramón, con un semblante descompuesto, con una mueca quizá de dolor, hecho que fue atribuido desde el comienzo y por todos los seguidores de Juan Ramón Sáenz como el comienzo del posible maleficio que había ejercido Josué o el demonio sobre él. En ese vídeo, dicen sus seguidores, ya percibieron, ya pudieron darse cuenta que ahí comenzaba algo, porque el semblante, como digo, el rostro, el rictus de Juan Ramón Sáenz cambió totalmente en un momento, en un instante concreto, y se le vio hacer muecas de dolor, parecía descompuesto, parecía no estar centrado en lo que estaba ocurriendo delante de él. De regreso a México, a los pocos días, tanto el reportero como el cámara que acudieron a la entrevista junto a Juan Ramón para hablar con Josué, sufrieron graves problemas, graves percances. Uno sufrió un aparatoso accidente de tráfico donde casi pierde la vida, y el otro fue intervenido de urgencia quirúrgicamente de una dolencia que le sobrevino repentinamente. A los pocos días también de esos dos incidentes ocurre que Sáenz pierde la vida víctima de un paro respiratorio a causa de una misteriosa bacteria gastrointestinal que le provocó un cuadro agudo de peritonitis. Digamos que los tres agentes, los tres intervinientes en aquella entrevista con Josué y el posible demonio que tuviera dentro,
salieron mal parados, y sobre todo Juan Ramón, quien finalmente, pues como decimos, murió después de esa entrevista al poco tiempo. Aunque esa es la versión oficial del deceso, la causa que os acabo de decir, una peritonitis, los seguidores de la mano peluda, de ese programa mítico, aseguran que Josué habría ofrecido, ese hombre que había hecho el pacto con el diablo, pues habría ofrecido al demonio la vida de otra persona, igual que al parecer hizo con su abuela, para poder continuar con su parte del trato, y esta habría sido la vida de Juan Ramón Sáenz, la que habría ofrecido. Desde entonces, hace ya de estos 13 años, se desconoce qué volvió a ser de Josué Velázquez. Este programa, como digo, tuvo esos dos locutores que os acabo de decir, tanto García como Sáenz, fueron los dos principales o más conocidos por su cercanía a nuestros días de presentadores de la mano peluda. Pero este programa de radiodifusión tuvo también otro locutor, Víctor Manuel Barrios Mata, que fue muy destacado, un locutor que hizo muchas cosas con mucho talento, una voz excepcional, fue el creador de conceptos de radio muy novedosos en su época, sobre todo en las décadas de los 70, 80 y 90 del siglo pasado, y ocupó un lugar muy importante en la historia de la radiodifusión mexicana. Por eso podemos decir que estamos ante una persona seria, una persona profesional, un profesional serio que también comandó por un tiempo este programa de la mano peluda. Para ello, bueno, os lo voy a presentar en una fotografía. Aquí lo tenemos. Este es Víctor Manuel Barrios Mata, y hay que decir que la aportación de los testimonios en este programa no siempre alcanzaba un nivel de calidad aceptable, un nivel de calidad que fuera reseñable, que pudiéramos decir estamos ante un caso serio, cuando los casos eran demasiado, ¿cómo voy a decir? Que no sea demasiado banal la palabra, estúpidos, podríamos decir, demasiados folcloristas, demasiado llamativos, pues era habitual que el equipo técnico, la producción del programa, adornara la voz del oyente, el relato que estaba contando en antena, con ridiculizantes, porque hay que decirlo, en algunos incluso de los serios, no hemos prescindido siempre de ese efecto, porque parece que banaliza el caso, y por lo tanto esos efectos de sonido que en tono de burla reproducían yo qué sé, pues lobos, perros aullando, risas macabras o puertas chirriantes, vamos, los más conocidos y arquetípicos sonidos que se introducían hace muchos años para relatar casos de misterio, de miedo o de terror. Sin embargo, hubo una noche en que esto no fue así. En la dirección y en la locución de Víctor Manuel ocurre la llamada de una mujer angustiada hasta el límite, está tanto que llora, solloza, contando algo escalofriante, y que irrumpe en el programa, como casi todas las historias, de golpe, sin saber el locutor lo que iba a pasar. Desde el control se sigue la norma habitual de colocar esos consabidos ruidos de fondo. Todos esperaban el relato en la línea de más o menos habitual, de gente, bueno, pues o bien un poco ida en su mente con alguna historia que la atormentara, o bien con la fantasía y la ficción. Desde el control, como digo, se sigue esa misma norma de continuar con los efectos de sonido, pero la señora, que dice llamarse Clarita, perdonad el teléfono, pero no puedo, ahora ya se cesó, todos esperaban ese relato
a veces voy a tener que coger el teléfono, descolgarlo y hablar aquí en directo con vosotros y me esperáis un momento. Pero bueno, es fallo mío porque ya normalmente no lo interrumpo nunca, porque antes lo cortaba, pero muchas veces estoy solo aquí en esta guardilla, en este refugio, en este rincón del misterio y necesito estar en contacto también. El móvil está apagado, pero este otro, el antiguo, el que tiene ese sonido tan peculiar, está conectado. Bueno, pues todos esperaban ese relato, esa fantasía o, bueno, esa salida de tono. Pero esta mujer, que como os decía, respondía al nombre de Clarita, al diminutivo de Clarita, comienza a sobrecoger el corazón de la audiencia y también del equipo del programa. Aún así, el control continúa, el técnico de sonido continúa poniendo esos malsonantes efectos especiales que hacen a veces la única, ya no es solo que banalicen el caso, sino que encima estorban porque molestan para escuchar la narración de lo que está contando esa mujer y para poder meterse más y en la credibilidad, podríamos decir, del caso. La tensión y la desesperación del testimonio alcanza tal nivel que hacen por fin que cesen y que el técnico de sonido apague los efectos tan terroríficos que estaba poniendo y que aportaban al programa y entonces comienzan a escuchar cómo esa mujer habla de que su hijo está poseído, que está con la convicción de que está poseído, que su casa es un verdadero infierno, que ella está sola luchando con esa situación y que no puede soportarlo más, que necesita la ayuda de alguien, que a todos aquellos profesionales y a quienes les ha contado esto la han tratado como de desquiciada. Nadie la ha creído y su último recurso es hacerlo público antes de que pueda pasar algo, porque esa misma noche de la emisión está sufriendo una crisis, digamos, dentro de esa posesión que tiene su hijo. Ella habla de cómo el joven, el hijo de esta mujer, está incluso levitando, que a veces está a varios centímetros del suelo, y vamos a escuchar un trozo de esa emisión de La mano peluda, el caso de Clarita y la posesión de su hijo, y lo vamos a hacer con los últimos segundos, los últimos momentos, instantes de esa llamada, de esa intervención. Podemos decir que vale, que como en tantas otras ocasiones podemos pensar, yo creo que a veces la realidad supera la ficción y uno percibe cuando algo es fingido o no. Pero, no obstante, yo lo dejo a vuestro criterio. Si no lo habéis escuchado nunca, ahora tendréis la oportunidad de escuchar esos instantes, esos momentos finales de aquella comunicación. Una mujer que llama al programa y comienza a contar la experiencia que está teniendo, el agobio, pocas fuerzas que ya tiene para resistir esto, de su hijo, la experiencia vivida por su hijo, en la que ve cómo se está deteriorando cada vez más, víctima de una posesión. Vamos, por lo tanto, a poner ese relato, el relato final, los últimos instantes en los que el locutor habla con Clarita y ella está llorando, está desesperada, contando lo que está viendo en ese momento de su hijo. En estos momentos, si nos están escuchando nuestros amigos de Justicia y Bienestar Social, le vamos a dar, nos da usted su domicilio, por favor. Sí, ¿cómo no? Y que le vayan a dar una vuelta para que se siente usted tranquila. Y... Espérate, mijito, espérate. ¿Viste? ¿Ahí está su hijo? Sí. Es que no me lo cree, está caminando sin pisar, no me lo cree nadie, no me lo cree, no me lo cree, no me lo va a creer nadie, esto no me lo cree nadie, Dios mío. Señora, tranquila. Dios mío, no me lo cree esto nadie. Ahí lo tenéis, la desesperación, nadie me cree, no me creen, no me van a creer.
Esto es el relato, el mensaje principal, el humano, digamos, de un caso que pudiera ser o no ser cierto. Yo creo que es muy difícil, realmente difícil, que un fingimiento, que una forma de fraude alcance estos niveles de verosimilitud, como las emociones que esta mujer transmite en esa llamada. Pero bueno, aquí lo dejo a vuestro criterio, a vuestro juicio, y esto ha sido el programa de hoy. Quizá un homenaje, como decía, a la mano peluda, que pronto se van a cumplir 3 y 13 años de las muertes respectivas de Rubén y Juan Ramón, dos locutores de este programa mítico mexicano, y por supuesto también sobre la cuestión ocurrida de este caso de Clarita, que Víctor Manuel Barrios mata, el otro locutor, 3 profesionales que estuvieron ante el misterio, y quién sabe, sino también ante una maldición en torno a un caso que desató esa posible fuerza que hizo que 2 locutores murieran muy prematuramente y en unas fechas muy cercanas en el calendario. Por otra parte, maldición que pudo perseguir después de una entrevista en la que en el propio vídeo muchos dicen que Juan Ramón ya denota esa incursión del demonio en su vida. Pues nada, aquí dejamos este episodio, aumentando nuestro canal de esta manera con contenidos y esperando que haya sido de vuestro interés. Un abrazo fuerte para todos y nos vemos en una próxima cita aquí en mis crónicas, que son vuestras crónicas del misterio.